Hay películas que intentan sorprenderte con un giro y hay otras que convierten la atención en una conversación silenciosa entre la pantalla y tu mente. Películas donde el verdadero suspenso no nace de lo que ocurre, sino de lo que empiezas a sospechar mientras observas. Hola, mi nombre es Yusdel y esto es Entre Planos y Pensamientos, el lugar donde el cine se convierte en emoción, atmósfera y reflexión. Hablemos hoy de una película que transforma un espacio lleno de luces, música y euforia colectiva en algo profundamente incómodo. Una historia donde cada sonrisa parece esconder una grieta, donde el espectáculo funciona como máscara y donde el peligro nunca deja de sentirse cerca, incluso cuando todo aparenta normalidad. Esta es la historia detrás de La Trampa, una película dirigida por M. Night Shyamalan en el 2024. Desde hace años, Shyamalan se convirtió en un director asociado al misterio, a los secretos, a las historias donde el espectador siente que algo no encaja, incluso cuando no sabe exactamente qué. Pero La Trampa tiene algo distinto dentro de su filmografía. Aquí el suspenso no depende únicamente de la sorpresa, depende muchísimo de la incomodidad emocional, de observar cómo alguien intenta sostener una apariencia mientras la presión alrededor comienza a cerrarse lentamente. Y eso vuelve a la película extrañamente íntima, porque detrás de toda la tensión hay una idea profundamente humana, el miedo a ser descubierto, no solamente por las autoridades, no solamente por otros, sino por las personas que creen conocernos. La película transcurre en gran parte dentro de un concierto multitudinario, un lugar diseñado para el ruido, la emoción colectiva y la distracción constante. Y precisamente por eso funciona tan bien como escenario psicológico. Miles de personas alrededor y aún así una sensación permanente de encierro. Shyamalan entendió algo muy interesante desde la concepción del proyecto. El caos puede ser una prisión perfecta. Cuando todo está ocurriendo al mismo tiempo, nadie sabe realmente dónde mirar. Visualmente La Trampa juega muchísimo con eso. Las luces del concierto no solo crean espectáculo, también generan desorientación emocional, colores intensos, pantallas gigantes, sonidos envolventes. Todo parece diseñado para saturar los sentidos. La cámara muchas veces permanece demasiado cerca de los personajes, observando respiraciones, silencios, miradas rápidas, como si intentara capturar pequeños momentos donde la máscara emocional comienza a romperse. Y ahí aparece uno de los elementos más interesantes de la película, Josh Hartnett. Durante años, Hartnett fue una figura muy particular dentro de Hollywood. Alcanzó enorme popularidad a principios de los 2000, pero luego se alejó parcialmente del centro de la industria. Por eso su presencia aquí resulta tan efectiva. Hay algo en su rostro que transmite cansancio, experiencia y cierta distancia emocional acumulada. Su actuación en La Trampa depende mucho de la contención. No interpreta el miedo desde el exceso, lo hace desde pequeños cambios físicos. Una mirada demasiado rápida, una sonrisa que dura un segundo más de lo normal, un silencio incómodo en medio de una conversación trivial. Y eso hace que la tensión se sienta más humana, porque el personaje no parece construido como una figura invencible, parece alguien intentando mantener control sobre sí mismo mientras el entorno empieza a volverse impredecible. Uno de los mayores desafíos del guión fue precisamente sostener esa tensión sin agotarla demasiado pronto. La premisa de la película es tan específica que Shyamalan necesitaba encontrar maneras constantes de renovar la ansiedad del espectador. Por eso, muchas escenas funcionan casi como pequeños juegos psicológicos, situaciones aparentemente normales que esconden capas de peligro emocional. Y algo curioso es que gran parte de la película se filmó en escenarios enormes y reales. La producción utilizó espacios inspirados en arenas auténticas para crear esa sensación de multitud permanente. Extras, pantallas gigantes, coreografías de público y diseño sonoro fueron esenciales para que el concierto se sintiera vivo, porque el concierto no funciona solo como fondo visual, funciona como presión narrativa constante. El ruido nunca desaparece del todo, las personas nunca dejan de moverse, la energía colectiva nunca se detiene, y en medio de eso la película crea aislamiento emocional. Ese contraste resulta muy contemporáneo. Vivimos rodeados de gente, información y estímulos todo el tiempo, pero muchas veces seguimos sintiéndonos solos dentro de nuestra propia mente. Shyamalan lleva años explorando personajes atrapados emocionalmente, personas ocultando heridas, secretos o identidades fragmentadas, pero aquí hay algo especialmente inquietante en cómo relaciona espectáculo y vigilancia, porque en el mundo moderno casi todo ocurre frente a una cámara, teléfonos, pantallas, redes sociales, videos instantáneos. La privacidad parece cada vez más
frágil, y La Trampa utiliza esa ansiedad contemporánea como parte silenciosa de su atmósfera. El contexto cultural de la película también importa bastante. En una época donde la sobreexposición digital se volvió normal, la idea de intentar ocultar algo en medio de miles de personas resulta extrañamente simbólica, como si cuanto más visible nos volvemos, más difícil fuera realmente conocer quiénes somos. Incluso el diseño visual del concierto tiene esa dualidad: todo brilla, todo entretiene, todo distrae, pero debajo de las luces existe una sensación constante de amenaza. Los efectos especiales de la película son relativamente discretos comparados con grandes blockbusters modernos, y eso beneficia muchísimo la experiencia. Shyamalan apuesta más por tensión espacial y construcción sonora que por un espectáculo digital excesivo. Muchas escenas funcionan gracias al montaje y el ritmo, a cómo la información aparece fragmentada, a cómo el espectador empieza a mirar pequeños detalles con paranoia creciente, y esa sensación conecta directamente con el estilo clásico de los thrillers psicológicos, películas donde el miedo nace menos del monstruo visible y más de la percepción alterada del entorno. También es interesante cómo La Trampa trabaja la relación entre identidad y actuación, no solamente en sentido literal, sino emocional. Todos interpretamos versiones de nosotros mismos dependiendo del lugar donde estamos, con amigos, con familia, con desconocidos. La película toma esa idea cotidiana y la convierte en suspenso. ¿Qué ocurre cuando sostener una imagen empieza a consumir toda tu energía? Quizás por eso la historia resulta más inquietante de lo que parece en superficie, porque debajo del thriller existe una reflexión silenciosa sobre el agotamiento de vivir permanentemente observando. Y mientras el concierto sigue avanzando, la película transmite algo cada vez más asfixiante: la sensación de que escapar no siempre significa salir de un lugar, a veces significa intentar huir de la versión de uno mismo que los demás podrían descubrir. La Trampa convierte un espectáculo multitudinario en una experiencia íntima de ansiedad. Usa luces, música y movimiento para hablar sobre vigilancia, secretos y miedo emocional, y demuestra que el suspenso más efectivo no siempre necesita grandes explosiones. A veces basta un rostro intentando mantenerse tranquilo mientras todo alrededor empieza a cerrarse lentamente. Gracias por acompañarme una vez más en Entre Planos y Pensamientos, donde cada película es más que una historia, es un reflejo de las emociones que escondemos incluso cuando creemos tener el control, porque al final las trampas más difíciles de escapar no siempre están hechas de paredes, a veces están hechas de silencio, miedo y de todo aquello que nunca nos atrevimos a mostrar realmente.